Iniciamos la grabación. Compartimos pantalla. ¿Se ve bien la pantalla ahí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, nosotros habíamos visto la clase pasada. En términos generales, vamos a hacer un rápido repaso. Vamos a ver. Habíamos iniciado un poco con el estudio de funciones de corriente alterna, o sea, del estudio de los circuitos de corriente alterna, ¿sí? Habíamos visto la clase pasada, bueno, la aplicación de las leyes de Kirchhoff, en términos generales, es de misma aplicación, igual que vimos en los circuitos de corriente continua, son válidas también para el caso de las corrientes alternas, ¿sí? Y habíamos visto también que es totalmente válida también la aplicación de la segunda, o digamos, si tenemos una malla, ¿no es cierto?, de un circuito de corriente alterna, valen también para este caso, ¿no es cierto?, lo que sería la segunda ley, ¿sí?, de las caídas de tensiones, al igual que en el caso de las corrientes continuas. Habíamos visto que en términos generales las formas de ondas que vamos a analizar, ¿sí?, van a ser en términos generales formas de onda correspondientes a funciones. Por primer término, que van a ser funciones periódicas. Lo que habíamos puesto por aquí, en esta formulita, que en términos generales las funciones que vamos a analizar en el análisis de los circuitos de corriente alterna van a responder todas a una función periódica. ¿Qué quiere decir? Que todas van a tener la característica de que en el periodo T, se van a repetir las mismas, ¿sí? ¿Y cuáles son las funciones estas periódicas, las que más vamos a hacer uso, digamos? Son las formas de ondas correspondientes a las que son familiares para nosotros, funciones seno y funciones coseno. Habíamos definido valor medio de una función, ¿sí?, a través de esta expresión. Y asimismo habíamos también definido lo correspondiente al valor eficaz de una función. Posteriormente habíamos visto, ¿sí?, definido lo que es el factor de forma de una función, y finalmente habíamos llegado a establecer dos tipos de tablas que figuraban en la página 24, ambas tablas figuran en la tabla 3.1 y tabla 3.2 de página 24 del autor. ¿Qué nos decían estas tablas? La habíamos alcanzado a armar de alguna manera, a colocar, y vamos a retomar en la clase de hoy a partir de este punto. A ver, déjenme ver acá, vamos a poner la fecha de hoy. Bien. ¿Qué podemos decir de estas tablas? Fíjense. Nosotros habíamos dicho que, en términos generales, la I en función de T, que yo voy a tener circulando en mis circuitos de corriente alterna, va a tener básicamente dos componentes. Una componente, ¿sí?, va a estar asociada al régimen transitorio. Y otra componente va a estar asociada a esta función periódica en el tiempo que vamos a analizar, que en términos generales lo que decíamos, los circuitos de corriente alterna va a ser mi incógnita, va a tener que ver cuando la corriente, luego de haber transcurrido este tiempo de régimen transitorio, que normalmente sucede en microsegundos, ¿sí? Es decir, cuando yo pongo en marcha cualquier elemento, ¿sí?, cualquier componente eléctrico,
motor, por ejemplo, durante la primera fase, de los primeros microsegundos de esa conexión, de esa puesta en marcha de ese equipo, normalmente tiene, ¿sí?, tiene incidencia directa la parte correspondiente al régimen transitorio. Y luego, una vez que se disipa ese régimen transitorio, pasan esos microsegundos de haberse encendido el equipo, se habla de que la máquina ya entra en un régimen permanente. De estos dos componentes, a nosotros los que nos va a interesar y nos vamos a concentrar en el estudio, ¿sí?, va a ser directamente el estudio, el régimen permanente de circuitos de corriente alterna, ¿sí? Dejando el régimen transitorio, esta fase inicial en el funcionamiento de los motores de corriente o los circuitos de corriente alterna, un poco, digamos, para más adelante, más cerca de mitad de año en adelante, ahí vamos a concentrarnos recién en el estudio del régimen transitorio de las corrientes circulantes de circuitos de corriente alta, ¿sí? Por lo pronto, a nosotros lo que nos tiene que interesar es que vamos a concentrar, como decíamos, nuestro estudio en esto, ¿sí?, en el régimen permanente. Bien, volvemos a las tablas que vimos la clase pasada, al final de la clase pasada. ¿Qué me dice la tabla 3.1? En la tabla 3.1, aparecen, si ustedes se fijan, ¿qué eran estos valores de acá? Todo esto que yo estoy marcando. Valores de tensión. Exactamente. Esta tabla 3.1 me permite a mí encontrar valores de tensión. ¿En dónde? En bornes de cualquiera de los tres elementos en estado puro, lo habíamos puesto acá, considerando que yo tengo una resistencia pura, que yo tengo una bobina de autoinducción L pura, y que tengo un condensador o capacitor, ¿sí?, puro. Estos tres elementos que lo estoy analizando, al decir puro, estoy haciendo un análisis desde el punto de vista ideal de los circuitos, ¿sí?, que luego, en la realidad, y habiendo definido la teoría de esto de los circuitos de estado puro, de los elementos de estado puro, me va a servir de base para que, bajado de ese plano ideal de estudio al plano real, a la vida real, me voy a encontrar con una combinación, con circuitos que son parte resistivos y parte inductivos, un circuito RL, parte resistivos y partes capacitivos, circuitos RC, por ejemplo. No sea que en la realidad, en la vida real, no, es muy difícil encontrar elementos de estado puro, por lo pronto, ¿sí? Entonces, en esta tabla, de nuevo, en esta tabla lo que tenemos, de alguna manera, es un resumen, como decía el compañero, de las tensiones que yo voy a tener presente desde el punto de vista ideal en los circuitos de corriente alterna, teniendo algunos de los elementos estos puros que decíamos. Y de esta manera habíamos encontrado entonces que para los elementos puros R, L y C, ¿sí?, dependiendo si la corriente circulante, esta es del tipo sinusoidal, como en este caso, o responde a una función periódica cosenoidal, como en la última columna, dependiendo de esa corriente, la tensión en bornes de la resistencia sería esta. La tensión en bornes de la bobina, digamos, de autoinducción L, lo voy a tener acá. Y la tensión en bornes del capacitor o condensador la voy a tener expresada en esta columna. En cambio, ¿sí?, si la tensión es de este otro tipo, del tipo cosenoidal, yo voy a tener de esta tabla entonces los valores correspondientes a las tensiones en bornes, ya sea de resistencia, de la bobina de autoinducción L, o del capacitor o condensador de coeficiente C. ¿Sí? Dependiendo entonces
del tipo de corriente que yo esté considerando, senoidal o cosenoidal, yo puedo, a partir de esta tabla, saber de alguna manera cuál es la caída de tensión en Borne de cada uno de estos elementos puros. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. En cambio, de la tabla 3.2 es a la inversa. Considero los mismos elementos puros, iguales que en la tabla anterior, elementos puros resistivos, inductivo y capacitivo, ¿sí? Pero yo lo que me planteo en cada uno de estos elementos puros, ¿sí? Es que averiguo cuál es el valor de las corrientes, ¿sí? Las corrientes, estas variables en función del tiempo y que tienen características de ser periódicas, según lo que dijimos, según sea la tensión aplicada por la fuente, del tipo senoidal, ¿sí? Si la tensión me aplica una función senoidal, la tensión en bornes de la resistencia va a ser esta, la tensión en bornes de la bobina va a ser esta, y la tensión en bornes del capacitor la tengo por acá. Mientras que si la corriente, es decir, que si la tensión, perdón, la tensión aplicada por mi fuente es del tipo cosenoidal, la corriente en bornes de cada uno de los elementos los voy a tener expresado en esta fórmula que acabo de marcar ahí. Ya vamos a hacer uso de estas tablas para, digamos, con algunos ejemplos que vamos a ver en el transcurso de la clase. Vamos a volver a ellas para ver si podemos fijar aún más los conocimientos. Bien. Listo. ¿Qué nos queda entonces a partir de acá definir? Un elemento nuevo que va a aparecer en escena para nosotros a partir de la consideración del estudio de los circuitos de corriente alterna es algo que se llama impedancia. ¿Cómo definimos la impedancia? A la impedancia de un circuito de corriente alterna la vamos a definir como un cociente o relación. Vamos a borrar acá para que no se nos confunda. La impedancia la vamos a, normalmente viene identificada con la letra Z, y se calcula como el cociente entre dos funciones. En el numerador tengo que colocar la función de tensión, V de T, y en el denominador va la función de corriente o de intensidad, I de T. ¿Sí? Esa es la definición de impedancia. Yo puedo calcular en los circuitos de corriente alterna, puedo calcular la impedancia de un elemento aislado. En realidad, esto tiene que ver ya un poco bajando del estado ideal que analizábamos en la tabla 3.1 y 3.2, esto de mencionar los elementos puros, y bajarlo ya a un plano más real, en donde ya dejo de tener elementos en estado puro, como en la situación ideal, y ya paso a tener elementos con combinaciones RL o circuitos RC, que ya vamos a ver enseguida, pero que en términos generales voy a hablar que esos elementos ya no tienen una resistencia pura, una inductancia pura, sino que, por ejemplo, ya tienen una determinada impedancia, que puede ¿Profe? ser parte de un circuito, una rama o un circuito completo. Sí. La impedancia estaría dada en ohms también, como la resistencia. Exactamente, exactamente. Sí, sí, señor. Y está dada en ohms. Análisis dimensional. En ohmio, la tensión la tenemos en voltios y la corriente la tenemos en amperes. Bien. Las tensiones, si las tensiones y las corrientes que vamos a analizar de estas funciones periódicas en el tiempo, las que tengo yo acá, tanto en el numerador como en el denominador de esta fórmula, por ejemplo, son senoidales, ¿sí?
vamos a ver que la impedancia va a terminar teniendo un módulo y un argumento. La vamos a colocar por acá. La impedancia Z va a tener dos elementos que los cuales la van a definir, ¿sí? Por un lado voy a tener un módulo y por otro lado voy a tener un argumento, ¿sí? Esos dos elementos son los que me van a definir a mí a este nuevo elemento que incorporo, que es el de la impedancia, ¿sí? Vamos a decir en términos generales que el argumento normalmente viene definido a través de un ángulo phi, ¿sí? Que va a ser, entre términos generales, el desfasaje que va a existir, desfasaje entre V e I, entre la tensión y la corriente, que también se llama desfasaje o ángulo de fase, ¿no? Lo colocamos por acá, desfasaje o ángulo de fase. Bien, ¿qué es esto de ángulo de fase? Si tanto V de t como I de t son, por ejemplo, funciones senoidales del tiempo, y ambas tenemos la posibilidad de representarla en un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, teniendo especial atención y especial cuidado en que ambas estén con la misma escala de tiempos, ya lo vamos a ver a eso, esto lo subrayamos, ¿sí? Con la misma escala de tiempos. Va a aparecer un desplazamiento, aparece un desplazamiento relativo entre ambas funciones. Que solo va a ser nulo en el caso de tratarse de un elemento resistivo puro. Dicho desplazamiento es el ángulo de fase, desplazamiento, esto es ángulo de fase que hacíamos mención, phi, ¿sí? Ángulo de fase phi, y ese ángulo de fase nunca va a ser superior a 90 grados o pi sobre 2 radianes. Es decir, el ángulo de fase phi siempre va a ser menor o igual a pi sobre 2 radianes. Y decir pi sobre 2 radianes equivale a decir 90 grados, ¿no es cierto? Geométricos. Por definición, entonces, el ángulo de fase, ¿qué es? Es el desplazamiento, como habíamos dicho, ¿sí? Es el desplazamiento, lo borramos acá, es el ángulo que forma la I respecto de la B. Respecto de la I respecto de la tensión, ¿sí? En un condensador vamos a ver que la corriente adelanta 90 grados, en un condensador puro la corriente va a adelantar 90 grados, mientras que en una bobina vamos a ver que atrasa, ¿no es cierto?, un ángulo de 90 grados, si hablamos de elementos puros. Fíjense. Veremos el caso de la resistencia que mencionábamos. Si consideramos el caso de una resistencia pura,
Volvemos al plano ideal. Vamos a decir que en el caso de un elemento resistivo puro, la I de T está en fase con la V de T. ¿Cómo quedaría representado? Si yo considero de nuevo, como decíamos, funciones del tipo senoidales, yo voy a considerar, por ejemplo, sea esta la función B de T. Y sea, por ejemplo, esta de acá, la función I de T. Yo voy a decir que en un elemento resistivo puro, ambas y, de nuevo, en la misma escala de tiempo, no nos olvidemos de esto, pusimos en la misma escala de los tiempos que tengo por acá, ¿sí? Ambas funciones van a quedar representadas de esta manera en un elemento resistivo puro y decimos, fíjense, que tanto V como I están en fase. Están en fase. Quiere decir que cuando el cero, si yo tengo en este punto, yo me paro en este punto, ahí, que es el cero o el origen de mi sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. Si yo digo que en ese punto V de T es 0, la I de T, fíjense que también el valor es 0. Cuando V de T es 0, I de T es 0. Y cuando la V de T alcanza su máximo valor, Vm, la I, esto se da a los pi sobre 2 radianes, ¿no? La I alcanza su valor máximo Im. Luego, transcurrido otro cuarto, un pi sobre 2, a partir de este punto, es decir, al alcanzar la posición pi, ambas funciones alcanzan nuevamente el valor 0 y así sucesivamente. Es decir, cuando ambas funciones alcanzan en forma simultánea los ceros y los máximos respectivos, ¿sí? Y eso se repite en forma periódica, en ese caso vamos a decir que estamos analizando funciones senoidales, ¿sí? Que están en fase. ¿Sí? Decir que está en fase, ¿qué significaría decir? ¿Cuánto valdría el desfasaje? Si es que están en fase. Exactamente. Para el caso de analizar un elemento resistivo puro y decir que ambas, la V y la I, están en fase, y significa decir entonces que el ángulo de desfasaje phi es igual a 0. Mientras que en este tipo de circuitos, el módulo de la impedancia, ¿se acuerdan que la impedancia la habíamos definido a través de dos elementos, módulo y argumento? El módulo de la impedancia en este tipo de circuitos resistivos puros es R. Bien. ¿Se ve bien ahí? ¿Se escucha bien? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Vamos con el otro elemento ideal, la autoinducción o bobina. Autoinducción pura. ¿Qué pasa si yo tengo este elemento presente en un circuito en estado puro? En una bobina, ¿sí? En una bobina pura, que es lo que estamos analizando, la intensidad de corriente se retrasa 90 grados o pi sobre 2 radianes respecto de quién? Respecto de la tensión. Fíjense que acá
ya dejamos de decir que están en fase, sino que empieza a haber ya un desfasaje, un phi distinto de cero. Un desfasaje, un phi distinto de cero. Respecto de la tensión, que siempre voy a ver que voy a tomar como referencia al valor correspondiente a la tensión, ¿sí? Quiere decir que en este circuito, si yo tuviera que representar gráficamente, tendría la siguiente situación. Voy a tener, siguiendo con el caso de funciones senoidales, voy a tener la representación de la tensión, ¿sí? La V de t, por aquí, que sigue respondiendo, ¿no es cierto?, a una función senoidal, mientras que en el caso de la corriente, con este desfasaje que aparece ahora, ¿sí?, la representación en este tipo de circuito inductivo puro, ¿sí?, va a ser el siguiente. Van a ser acá, en este punto, yo tengo el cero de la función tensión, ¿sí? Mientras que en el caso de la corriente y por estar desfasada, la forma de onda va a tener la siguiente. Vamos a borrar este para que no me complique la existencia. Y voy a decir que vengo aquí. Esta va a ser ahora mi I en función del tiempo. Y esta va a ser la B en función del tiempo. Fíjense entonces. Y esto de acá eso de acá va a ser el desfasaje que va a aparecer, igual a pi sobre 2. Fíjense entonces que ambas funciones siguen respondiendo a la función sinusoidal, pero ahora, en el caso de la corriente, este sinusoide dibujada en color rojo para diferenciarle del valor de la tensión, ahora aparece corrida, aparece desplazada respecto de la tensión. Fíjense que siempre nosotros vamos a hablar de un corrimiento de I respecto de V. La que se adelanta o se atrasa va a ser la corriente respecto de la tensión, que siempre va a permanecer fija. Siempre vamos a considerar el cero de la función sinusoidal de la tensión, pasando, ¿no es cierto?, justo por el tiempo t igual a 0. ¿Sí? En ese caso, hablamos de que, ¿por qué hablamos de un atraso? Ya vamos a ver cuando analicemos un poco más adelante digamos, la definición y el análisis de los circuitos de corriente alterna desde el punto de vista fasorial, vamos a ver que van a existir fasores, ¿sí? Es decir, la definición de número complejo aplicado al caso de las impedancias, y esos fasores van a circular, es decir, van a girar en sentido antihorario a través de una determinada frecuencia, ¿sí? Eso como para ir adelantándome nada más. Pero acá lo importante que tenemos que considerar y tener en cuenta es que en el momento t igual a 0, que sería sobre el eje este de las I, digamos, ¿sí? Cuando V es 0, ¿cuánto vale la corriente? Y la corriente vale, en el tiempo t igual a 0, ese punto, ¿sí? Que es igual a menos IM. Si yo quiero acotar aquí, ¿sí? Yo voy a tener el valor de menos IM, el valor máximo, pero del lado negativo, ¿sí? Luego, al transcurrir un tiempo pi2, ¿sí?, la tensión va a haber alcanzado su valor máximo, Vm, mientras que la corriente va a alcanzar su valor
0. Luego, al comparar ambos ceros, el 0 de aquí de la tensión con el 0 de la corriente, aparece en ese caso, ¿no es cierto?, el desfasaje que hacemos mención, igual en este caso, y por considerar un elemento inductivo puro, el desfasaje en este caso es el valor pi sobre 2, que es el valor máximo de desplazamiento o desfasaje de la corriente respecto de la tensión. Si nosotros analizamos luego otro tipo de circuito que va a haber ya en el caso real, que decíamos circuito RL, vamos a ver que el ángulo de desfasaje va a ser menor que este del estado puro. ¿Qué podemos escribir entonces acá respecto de estos, analizar este circuito con coeficiente de autoinducción o bobina pura? Que el módulo de la impedancia, en este caso, es W por L. W, la pulsación con esta velocidad de giro que están teniendo los fasores, ¿sí?, multiplicado por el coeficiente de autoinducción L, que normalmente sabemos que se mide en submúltiplo de la unidad Henry, es decir, microhenry, milihenrios, etcétera, etcétera, ¿sí?, que es el coeficiente de autoinducción, ¿sí? Y esto normalmente se suele denominar XL igual a WL como reactancia inductiva. Reactancia inductiva. Aquí el valor es 2pi, ¿no? 3pi sobre 2. Bien. Por último, ¿qué nos queda? Ya analizamos la resistencia, analizamos lo que pasa en una autoinducción o bobina pura, y lo que nos resta es hacer el mismo análisis en el caso de que en el circuito de corriente alterna, ideal este que estoy analizando, tenga presente un condensador o capacitor, ¿sí?, cuya capacidad, definido a través de su capacidad C. Autoinducción L pura, capacidad C pura. ¿Y qué podemos decir en este caso? Que en un condensador o capacitor puro, la intensidad de corriente, en este caso, va a adelantar va a adelantar 90 grados o pi sobre 2 radianes, y lo escribimos acá máximo, al igual que acá es máximo, ¿sí?, respecto ¿a quién? A la función tensión que yo tenga aplicada en ese circuito. De manera tal que, de nuevo, representando en un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, esto, ambas funciones seno, ¿qué voy a tener? ¿Cómo era el tema de la función tensión? Sigue igual. Sí, igual, porque siempre yo la voy a tomar como referencia. Recuerden eso, siempre yo voy a tomar como referencia a la función tensión. Y la única que va a experimentar variación, en este caso, que sería en atraso o adelanto, como en este caso, va a ser directamente la función corriente. Sea esta, por ejemplo, la función senoidal v de t en función del tiempo, siendo esto 0, pi sobre 2, pi y 2pi por acá. Voy a tener, en este caso, de analizar un capacitor o condensador
puro en mi circuito de corriente alterna, voy a ver que, por ejemplo, dibujado la función senoidal de la corriente va a quedar algo parecido a esto. ¿Mm? De manera tal que esta va a ser, de nuevo, mi I de t, en este caso que estoy analizando, ¿sí? Y en donde, por ejemplo, para el valor máximo de B de t va a coincidir con el 0, pero digamos, la parte decreciente de la función. ¿Mm? Si yo analizo de nuevo el punto 0, ¿sí? En donde la función B de t tiene el valor 0, en ese punto la corriente I de t va a tener el valor, ¿cuánto? ¿Cuánto sería esto? El valor máximo positivo. ¿Mm? Por eso se dice que en este caso la corriente va a estar adelantada respecto de la tensión. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿dónde me termina de quedar claro esto? Si yo continúo la función, ¿sí? Para acá, fíjense, la corriente en este punto va a ser 0 antes de que la tensión sea 0. ¿Mm? ¿Y cuál es el ángulo de desfasaje en este caso? De nuevo, este va a ser phi ahora de desfasaje entre I y B. ¿Y cuánto va a valer? Igual a pi sobre 2. De manera tal que, completando la misma idea que pusimos anteriormente, el módulo de la impedancia, en este caso, es igual 1 sobre WC. XC igual a 1 sobre WC, siendo XC, en este caso, la reactancia capacitiva. Achicamos la pantalla y ahí entonces tenemos los tres gráficos estos para analizar cuál es el desfasaje, ¿no es cierto?, entre las funciones sinusoidales de tensión y de corriente, según sea que esté analizando un elemento resistivo puro, en una resistencia pura en el primer caso, una bobina de autoinducción L pura en el segundo caso, y un condensador o capacitor puro en el tercer caso. ¿Sí? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, profe. Sí, profe, de 10. Perfecto. Buenísimo. Bien. Continuemos entonces. Vamos a ver ahora, esto sería en el caso, como habíamos dicho, elementos en estado puro, que son los casos ideales. ¿Qué pasa en la práctica, digamos? En la práctica van a aparecer circuitos de asociación serie que se llaman RL. ¿Mm? Si yo tengo una bobina, en términos generales, para construir un motor eléctrico, esa bobina, con muchas espiras que yo voy a construir para que funcione mi motor, yo no voy a decir que esa bobina tiene coeficiente de autoinducción L pura. ¿Por qué? Porque el alambre con el cual yo voy a hacer esa bobina, ¿no es cierto?, va a tener una determinada, si yo la desarrollo, ¿no es cierto?, la estiro esa bobina, va a tener una determinada longitud y de que de alambre de cobre, que yo sé que asociada a ese alambre de cobre va a tener una determinada resistencia. ¿Mm? O sea que yo no me puedo despegar o desprender del efecto resistivo que va a tener esa bobina con la cual yo voy a querer fabricar mi bobina para ese motor. ¿Mm? Esa es la idea, ¿sí? O sea que en términos generales, yo voy a decir que en la práctica, ¿sí?, voy a aparecer con circuitos de asociación serie RL.
¿sí? En este caso, ¿qué pasa? La intensidad de corriente se retrasa al igual, ¿sí? Como vimos acá, ¿sí? Nada más que en vez de retrasarse 90 grados o pi sobre 2, aquí se va a retrasar, ¿no es cierto? Respecto de la Entre 0 y tensión, 90. igual. Exactamente, respecto de la tensión, un ángulo comprendido, como dice el compañero, entre 0 y 90 grados máximo. Ese va a ser el rango de variación, ¿sí? Y que en definitiva yo lo voy a poder calcular ese ángulo. ¿Cómo lo voy a poder calcular? A partir de hacer phi arco tangente WL sobre R. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría en ese caso en un circuito ya traído o bajado a la realidad, digamos? Quedaría de la siguiente manera. Función senoidal de la tensión. Mi V de T. 0. Pi sobre 2. 2pi. ¿Cómo me quedaría en la función corriente ahora? Fíjense. La función corriente ahora va a quedar representada de la siguiente manera. Vamos a hacer de que ese desfasaje, ¿sí? Ese desfasaje quede representado ahí, ahí, ahí y ahí. Es decir, este ángulo de desfasaje ahora va a ser phi igual al arco tangente de WL sobre R. Lo ven que ese ángulo no es menor, ¿no es cierto? Está retrasada, la I de T está retrasada respecto a la tensión. ¿Por qué? Porque cuando I de T es 0 en este punto, la corriente recién lo es un ángulo arco tangente de WL sobre R, recién ahí se hace 0. ¿Sí? Por eso digo que está retrasada la corriente, ¿sí? Y fíjense, comparándolo con el circuito puro, vamos a cortarlo. A ver si lo puedo cortar acá. No, perdón, ese no es. Que yo quiero comparar es este. Este es entonces el caso de la bobina pura. Y esta es la bobina, un circuito RL, si ustedes quieren. Que es el caso del circuito en la práctica, ¿cómo es, no? Circuito RL. ¿Notan la diferencia del ángulo de desfasaje? Fíjense acá, ¿no? Este ángulo aquí es máximo, vale pi sobre 2 el ángulo de desfasaje máximo en el caso de la bobina pura, mientras que en el circuito RL, este ángulo de desfasaje es menor, vale este ángulo, ¿sí? Y lo puedo encontrar calculando a partir de esa forma. Se puede ver clarito, ¿no es cierto? Que es menor el ángulo. Sí, profe. Bien,
para que no se les confunda, entonces, vamos a borrar este. Vamos a ver si lo puedo cortar. No, no lo puedo cortar, lo dejemos nomás. Pero que quede claro entonces que este es el circuito con bobina pura. El otro caso que voy a encontrar en los circuitos reales, perdón, acá me falta algo agregar, ¿no? En este caso del circuito RL, ese es el ángulo a través de la fórmula arco tangente WL sobre R. Y el módulo de la impedancia lo puedo calcular haciendo la raíz cuadrada de R cuadrado más WL cuadrado. Estas dos formulitas las voy a utilizar muy a menudo para resolver circuitos de corriente alterna con funciones senoidales, en circuitos RL, por ejemplo. ¿Sí? Mientras que en el caso de circuitos serie RC, ¿qué va a pasar en ese caso? La intensidad de corriente. Disculpe, profe. Sí. ¿Puede ser que las fórmulas esas vengan del triángulo que se ha armado? Claro, exactamente. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es vamos a analizar justamente el famoso, de dónde nace el triángulo de impedancia, para que les quede claro y de alguna manera está relacionado con todo esto que estamos viendo ahora, ¿sí? Con este análisis, digamos, de las funciones en sí en estado puro, ¿sí? La intensidad de corriente, en este caso, ¿qué pasaba con los circuitos RC? A diferencia de los circuitos RL, ahora la corriente se adelanta. Se adelanta. ¿Respecto de quién? Respecto de la tensión. Recuerden que siempre la tensión la tomamos como referencia a nosotros y la que va a tener corrimiento respecto de ella va a ser la función intensidad de corriente. ¿Sí? Y se va a adelantar a la tensión un ángulo, ¿sí? Un ángulo también comprendido entre 0 y 90 grados. Hacemos el dibujito para, en este caso, la asociación serie RC. Sea esta mi B en función del tiempo. Y ahora la corriente va a aparecer adelantada esta va a ser ahora mi I de T. Fíjense entonces que acá me va a aparecer claramente el ángulo de desfasaje phi, y lo puedo calcular como el arco tangente de 1 sobre WC dividido en R. Esta es la I de T. ¿Y por qué digo que se adelanta? Porque la corriente va a ser, cuando la corriente es 0, ¿sí? Un tiempo después, recién ahí la tensión va a ser 0. Por eso hablo de que la corriente se adelanta a la tensión. Y en este caso, el phi de nuevo es
arco tangente de 1 sobre WC, como hemos dicho, respecto de R, ¿sí? Y el módulo de la impedancia es raíz cuadrada de R cuadrado más 1 sobre WC, todo esto al cuadrado. Bien. Estamos hasta acá. Hemos visto entonces, de alguna manera, cómo en el caso de los elementos resistivos puros, de la bobina pura, el condensador, cómo es el corrimiento que experimenta la corriente respecto de la tensión y cómo es, de alguna manera, en los circuitos de la vida real, ya circuitos que dejan de estar en estado puro y tienen asociación RL o RC, cómo es el corrimiento que tienen en ambos casos, ¿sí? Vamos a considerar también, ya lo dijimos, pero lo vamos a dejar plasmado por acá, el caso de los circuitos serie y paralelo. Sea, por ejemplo, un circuito que tengamos lo siguiente, fíjense. Una impedancia por acá, otra impedancia por acá y otra impedancia por acá, ¿sí? Por acá va a estar viajando mi dt. Y en cada impedancia yo voy a tener una caída de tensión B de T. 1, V de T, 2, y acá voy a tener una V de T, 3. ¿Sí? De manera tal que acá yo voy a tener una caída de tensión total B sub T. Y digo que en un circuito serie, ¿m? En un circuito cuyas impedancias o elementos estén conectadas en serie, cada una de estas son impedancias, Z1, Z2 y Z3, ¿sí? Yo en ese circuito que tengo tres impedancias, Z1, Z2 y Z3, que están conectadas en serie, ¿sí? Y digo que en ese tipo de conexión de impedancias, la caída de tensión total T, ¿sí? La puedo encontrar haciendo ¿qué cosa? La suma de las caídas de tensión en cada una de las impedancias. Mientras que en un circuito en paralelo, en donde yo tenga las impedancias justamente conectadas, no una continuación de otra en serie, sino con un esquema como el que estoy representando en este momento, en donde la I de T viene por acá, y por acá va a venir una I1, por acá va a derivar una I2, por acá va a derivar una I3, esto va a ser Z1, Z2 y Z3, ¿sí? En ese caso particular, voy a tener que, en un circuito cuyos elementos e impedancias estén conectados de esta manera, es decir, en derivación o en paralelo, la intensidad de corriente I total va a ser igual a la suma de las corrientes por cada una de las impedancias. ¿Mm? De alguna manera, esto viene a ser, ¿no es cierto?, una aplicación de lo que vimos en corriente continua por las leyes el caso, por ejemplo, en el último caso, leyes de los nodos, ¿sí? Aplicar la ley de Kirchhoff de los nodos al circuito en impedancias en paralelo. El concepto sigue siendo el mismo, ¿sí? Bien. Veamos, por ejemplo, veamos justamente un ejemplo que tiene que ver el ejemplo 3.1 del libro, ¿sí? El ejemplo 3.1 del libro dice, sea, por ejemplo, el siguiente circuito.
un elemento resistivo R, una bobina de coeficiente de autoinducción L, ¿sí? Ambas conectadas en serie. Voy a tener una corriente I circulante, ¿sí? Entrando por el borde izquierdo de R, en este caso y en este instante, ¿sí? Voy a tener una caída de tensión total V sub T, y acá voy a tener una V sub R, y acá voy a tener una V sub L, caída de tensión en la resistencia y en la inductancia. ¿Qué me pide entonces el problema? El problema me pide, por un circuito serie formado por un elemento resistivo de resistencia R ohmios y una bobina de autoinducción L henrios, ¿sí? Circula una corriente de intensidad I igual a I máxima por el seno de WT amperios. Expresar la tensión total aplicada a V sub T mediante una función senoidal. ¿Qué me pide? Expresar, lo ponemos acá, la tensión total aplicada, V de T, mediante, fíjense que la corriente ahí está expresada en forma sinusoidal. Me pide que al valor de la caída de tensión también la represente mediante una función senoidal. Eso es lo que me pide el problema. Bien, ¿qué vamos a tener entonces? Yo digo que la V de T, la caída de tensión total, va a ser la suma de las caídas de tensión en cada uno de los elementos, estos conectados en serie, o sea, VR más BL. ¿Cuánto vale la caída de tensión en bornes de una resistencia cuando la corriente es senoidal? ¿Se acuerdan las tablitas que vimos al comienzo, digamos, que repasamos al comienzo? ¿Cuánto vale VR cuando la I es senoidal? Venimos acá a la tablita. ¿Sí? Cuando la corriente es senoidal, el valor de la tensión en bornes de la resistencia es la formulita que tengo acá. ¿Lo ven? BR igual a R por IM seno WT. Lo que tengo aquí. ¿Están todos de acuerdo? ¿Lo ven a eso? Sí, profe. A ese valor venimos y lo copiamos acá. BR entonces, IM. Perdón, RIM. R por IM por el seno de WT. RIM seno WT. RIM seno WT. Listo. ¿Y cuánto vale la tensión en bornes de la bobina de coeficiente de autoinducción L en estado puro cuando la corriente es senoidal? Y vale esto de acá. WL y M coseno WT. Reemplazamos. La BL en este caso vale más, este más es el más de la fórmula, ¿sí? WL y M por el coseno de WT. Bien. Esta expresión de B de T, fíjense, me queda expresada en términos de seno y en términos de coseno. Pero lo que me pide a mí el problema, que exprese la caída de tensión total V sub T, esta de acá, pero mediante una única función senoidal. Yo acá no la tengo expresada así, yo la tengo como suma de una función senoidal y una función cosenoidal. ¿Qué puedo decir entonces para resolver el problema, para encontrar lo que me pide? Yo puedo decir entonces que mi función V de T va a tener una forma de esta, digamos, reuniéndola en una única función senoidal, de la forma A seno de WT más un ángulo phi.
más un ángulo phi. Es decir, como yo ya tengo definida mi función senoidal en función del tiempo, ¿sí? A través de esta expresión, que es el dato que me da el problema, yo voy a plantear que mi V de t, ¿sí? Este circuito, ¿qué es? ¿Un circuito como? ¿Un circuito RC o un circuito RL? RL. RL. ¿Qué dije de los circuitos RL? ¿Qué pasa con la corriente respecto de la tensión? Se adelanta. La Atrás. Se corriente atrás. se atrasa. ¿M? Decir que la corriente se atrasa respecto de la tensión equivale, desde el punto de vista relativo, a decir que la tensión se adelanta respecto de la corriente, ¿sí o no? ¿Me siguen el razonamiento? Vamos de nuevo. Yo sé que en un circuito asociación RL, yo dejo fijo la tensión y la que se va a desplazar es la corriente. ¿Cómo se desplaza? Con un corrimiento en retraso, ¿sí? La corriente retrasa respecto a la tensión en el circuito RL, ¿sí? Si yo aplico criterios relativos a eso, decir que la corriente retrasa respecto de la tensión, equivale a decir que la tensión adelanta respecto de la corriente. ¿Me siguen el razonamiento? A ver, vamos de nuevo. En este dibujo de acá, yo dije que la tensión, si la tensión permanece fija, es decir, hago coincidir el eje de la función y con el cero, yo le dejo fijo la tensión y la que atrasa es la corriente, la función sinusoidal roja. Pero decir que la corriente retrasa respecto de la tensión quiere decir o tiene implicancias del mismo tenor desde un punto de vista relativo, decir que la tensión va a aparecer adelantada respecto de la corriente, ¿sí? Por eso, yo en este problema, como a mí ya me dan la función, como a mí ya me dan la función de la corriente, que es esto de acá, ¿sí? Yo voy a plantear que en vez de que la corriente se va a trazar respecto de la tensión, yo digo que la tensión va a adelantarse un ángulo phi respecto de mi corriente. ¿Me siguen hasta ahí? Hola, hola, ¿estoy conectado o no? Sí, profe, por mi Sí, parte, profe. sí. Bien, quiere decir entonces que a partir de eso, ¿sí? De esa consideración, ¿sí? Por tener definido el ángulo este de la función de corriente, de esto yo estoy poniendo que la tensión va a aparecer desfasada, adelantada respecto de la corriente, que en definitiva es lo mismo decir que la corriente va a estar retrasada respecto de la tensión, ¿sí? Quiere decir entonces que a partir de esto, ¿sí? Yo, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que esto va a ser amplitud, según esto que acabo de poner, amplitud de mi función senoidal para el caso de la tensión, y esto va a ser ángulo de fase. Bien, lo que vamos a hacer si yo tengo a esto lo llamo A y a esta la llamo B, haciendo A igual a B, ¿qué voy a sacar como conclusión? Primero, antes de hacer B, perdón, acá me falta un paso. Yo a esto, ¿sí? Lo puedo desarrollar a partir de lo siguiente. Desde el punto de vista, cuando yo estudio trigonometría, yo vi que, por ejemplo, el seno de un ángulo alfa más menos beta, el seno de dos ángulos alfa y beta, la suma de ambos o la resta de ambos, lo puedo calcular a partir del seno de alfa por el coseno de beta, más menos. Va a ser más si el signo, si los dos ángulos están sumados. Y va a ser menos si los dos ángulos están restados. ¿Sí? ¿Qué cosa? El coseno de alfa por el seno de beta. Esta es una relación fundamental trigonométrica, ¿sí?
que no viene el caso que hagamos la demostración, ¿sí? Pero cuando se estudia trigonometría, esto es una relación fundamental básica, ¿sí? De la cual vamos a hacer uso ahora. ¿Por qué? Porque ahora, para mí, va a ser el seno de ¿qué? De WT, en este caso alfa, más tita. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar seno del primero, WT, por el coseno del segundo, phi, más, por ser más, esto me queda más, el coseno del primero, WT, por el seno del segundo, phi. Reemplazo A por el seno de WT coseno de phi más A por el coseno de WT seno de phi. Ahora sí, a esta expresión de acá la voy a llamar B. Y haciendo A igual a B, ¿qué me va a quedar? Fíjense, yo acá tengo seno de WT. Yo acá tengo seno de WT. Si B de T, y en este caso B de T, los primeros miembros son iguales, por lo tanto los segundos miembros también lo son. ¿Sí? Quiere decir entonces que a partir de esa igualdad me va a quedar que R por IM tiene que ser igual, esto de acá, tiene que ser igual a esto por esto. A por el coseno de phi. Y por otro lado, voy a obtener del segundo, digamos, del segundo término, del segundo miembro, poniendo todo en función de coseno WT, voy a obtener ¿qué cosa? Que WLIM es igual a ¿qué? A por el seno de phi. WLIM es igual a por el seno de phi. Bien, como en este caso, y tal como había anticipado un poco el compañero, a este tipo de asociación de circuitos RL nos vamos a manejar con un triángulo de impedancias, ¿sí? Un triángulo de impedancias en donde yo voy a tener R, por acá voy a tener WL, cerrando este triángulo voy a tener por acá, ¿no es cierto? Definido un ángulo phi, y por acá la hipotenusa, por Pitágoras, sé que vale R cuadrado más WL, todo esto al cuadrado. ¿Sí? De ese triángulo de impedancia, así definido, voy a tener que la tangente del ángulo phi, que lo puedo obtener a partir de la relación seno de phi, coseno de phi, ¿cómo va a ser ahí? Si yo quiero sacarlo en función de R y WL, ¿cómo me queda definido la tangente de phi? WL sobre R. WL sobre R. Perfecto. Si yo quiero plantear y calcular el coseno phi de mi triángulo de impedancia, ¿cómo me queda el coseno de phi? Coseno de phi es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no es cierto? Cateto adyacente que es R, respecto de la hipotenusa que es Pitágoras, R cuadrado más WL cuadrado. De la expresión, ¿dónde la tengo? A ver, déjenme ver. Aquí. De esta expresión que yo la voy a llamar C, ¿sí? Si yo planteo C, voy a tener que A es igual a R por IM sobre el coseno de phi, si yo despejo de ahí. Pero el coseno de phi, yo sé que vale esto de acá. RIM dividido en R sobre la raíz cuadrada de R cuadrado más WL, todo esto al cuadrado. R con R se me va, ¿y qué me queda? Me queda
raíz cuadrada de R cuadrado más WL, todo esto al cuadrado, multiplicando ¿a quién? A la amplitud, ¿no es cierto? O valor máximo de la corriente IM. Con lo que, dos puntos, vamos a reemplazar, recuerden, yo estoy haciendo todo este desarrollo porque necesito, o que me está pidiendo el problema, que exprese la caída de tensión total aplicada en ambos elementos a través de una única función senoidal. Mi BDT entonces va a quedar expresada ahora como, yo tengo que ponerla acá como función A seno de WT más phi. Yo dije que la quiero expresar de esa manera. ¿Cuánto vale A? Y A vale todo esto de acá. Raíz cuadrada de R cuadrado más WL al cuadrado por IM. Todo esto es A. Eso no lo podríamos escribir Por como Z, profe. Z por IM. Z por IM, sí, también podría ser. Pero por ahora me interesa que la expresemos así, digamos, como en términos de R y de WL, por lo pronto, ¿sí? Ya lo vamos a simplificar a esto, ¿sí? Después viene el seno de ¿qué? De WT más phi. WT más phi. Pero phi, ¿cuánto vale? Phi vale arco, tangente, y acá. Phi es el arco cuya tangente es la relación de WL sobre R. ¿Sí? Reemplazo esa relación. Arco tangente de WL sobre R. Listo. Me queda expresada entonces la función BDT como una única función senoidal, ¿sí? A partir de la consideración de la caída de tensión en sus dos elementos conectados en serie, tanto R como L, siendo, ¿no es cierto?, la corriente aplicada de la función senoidal igual a IM seno WT en amperes. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar? Hasta ahí ya logré resolver entonces esto, ¿no? El tema de la función tensión, caída de tensión total. ¿Cuáles son las conclusiones que yo saco? Primero, lo anotamos aquí en orden. Conclusiones. Primero, el módulo de la impedancia la tengo representada en el triángulo de impedancias a partir de la hipotenusa. Es decir, que el valor del módulo de impedancia es la raíz cuadrada de R cuadrado más WL al cuadrado. Segunda conclusión. Si R es muy superior a WL, es decir, que la resistencia que me va a presentar mi elemento, mi circuito, mi bobina, es muy superior a la reactancia inductiva que va a tener, ¿sí? ¿Qué pasa con el ángulo phi? Fíjense, vamos al triángulo fijemos la atención en el triángulo de impedancia. ¿Qué pasa si R es muy grande respecto de WL? ¿Cómo es phi? Muy chiquito. Es muy pequeño, ¿sí? Decir que es muy pequeño en el límite va a ser igual a A decir que R es 0. igual al módulo. Claro, exactamente. Quiere decir que cuando R sea muy superior que WL, entonces, ¿sí? R va a tender a 0. Perdón, el ángulo phi va a tender a 0. El ángulo phi va a tender a 0, ¿sí? Y si el ángulo phi tiende a 0, ¿sí? ¿Cómo te queda el módulo de la impedancia? Igual a la resistencia. Exactamente. En este caso, el módulo de la impedancia te queda raíz cuadrada de R cuadrado. Igual
a R. Es decir, se comportaría en ese caso como un elemento resistivo puro. En cambio, tercera conclusión, si ahora R es mucho menor que WL, ¿qué pasa con el phi? Tiene ¿Mm? 90. Phi tiende a 90 grados. ¿Mm? En ese caso, el módulo de la impedancia, ¿cómo queda? Raíz cuadrada de WL cuadrado. Igual a WL, igual a XL. ¿Mm? Es la reactancia inductiva. ¿Sí? Se comportaría como cuando vimos el caso de una bobina en estado puro. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? ¿Lo van viendo más o menos? Y como cuarta conclusión, que en un circuito RL dijimos que la corriente se atrasa respecto de la tensión un ángulo comprendido entre 0 grado y 90 grados o pi sobre 2 radianes. Dependiendo, lógicamente, del valor de R y de WL, según lo que nos expresa aquí el triángulo de impedancia. ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Y como quinta conclusión, podemos agregar cómo el seno de phi, ¿qué signo tiene si yo dibujo acá mi triángulo inscripto en los cuadrantes del plano imaginario? ¿Mm? Que ya vamos a ir introduciéndonos de a poco en en el concepto de números imaginarios. Pero si yo inscribo en esto es J, ¿no es cierto? En un sistema de coordenadas de números reales, J en JXL. Esta va a ser la parte de R, esta va a ser la parte WL, este va a ser phi, y esta es la raíz cuadrada de R cuadrado más WL, dijimos, cuadrado. ¿Mm? ¿En qué cuadrante voy a estar? ¿Cómo es el seno? El seno del ángulo phi. ¿Qué Positivo. signo tiene? ¿Positivo o negativo? Como el seno de phi es positivo. Y el coseno de phi es positivo o negativo. Positivo también. Por lo tanto, en un circuito asociación RL va a estar analizado en qué cuadrante del plano imaginario. Será analizado en el El primer cuadrante. primer cuadrante del plano imaginario. ¿Mm? ¿Cuál es el primer cuadrante? El que va entre 0 y 90 grados. Este de aquí. Sí, fíjense todas las conclusiones a las que arribamos luego de haber hecho este ejercicio. ¿Mm? Profe, Diga. no sé si tendremos tiempo ya, pero en la clase pasada con el ingeniero Karam, él ya estaba por Sí. empezar a darnos circuitos de malla, corrientes de malla.
Y nosotros Sí, le dijimos que con usted no habíamos llegado a eso y bueno, ahora no sé si es que iremos a empezar a ver porque él ya estaba interesado en que empecemos a practicar con todo eso. bien, 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 bien. Sí, ya vamos a ver. En todo caso, le voy a pedir la clase de mañana al ingeniero para no avanzar hasta ver, ¿sí? Hasta completar esta parte que me interesa que lo veamos bien, ¿sí? Ya voy a coordinar con él, no se hagan problema, ¿sí? Bueno, profe. Entonces, veamos, veamos, por ejemplo, el ejercicio 3.2. Fíjense, el ejercicio 3.2 del libro, página 27. ¿Qué me plantea en ese caso el ejercicio 3.2? El problema. Tengo una resistencia de valor 10 ohmios en asociación serie con una bobina de 20 milihenrios. Por acá va a venir una corriente I. Para esta corriente I me la define como 2 por el seno de 500T. Me dice, la corriente circulante es del tipo sinusoidal y responde a esta expresión. Y me pide hallar la tensión total aplicada. Aplicada VDT. ¿Dónde la voy a tener esa VDT? Aquí. La caída de tensión total la voy a tener ahí, en borne de ambos elementos conectados en serie. La VDT, ¿qué va a ser igual? ¿Cómo la puedo encontrar? Traigo la fórmula esta, ¿sí? Como la corriente es del tipo senoidal, voy a aplicar esta fórmula que acá, que vi, digamos, en el ejercicio anterior. La voy a colocar tal como está, la copio, y que digo es igual a ¿qué? A raíz cuadrada de R cuadrado más WL al cuadrado por I sub M por el seno de ¿quién? De WT más el arco tangente de WL sobre R. ¿Sí? Copie la formulita como tengo. Y de paso voy a dibujar mi triángulo de potencia. Por acá voy a tener un R igual a 10. Por acá voy a tener WL. Por acá voy a tener un ángulo phi. Y por acá voy a tener la raíz cuadrada de R cuadrado más WL cuadrado. Si yo comparo Profe, ahí la raíz la... cuadrada no habría que reemplazarla por I igual a 2 seno de 500T. Eso, ahí está. A ver, si yo comparo esta fórmula con la fórmula del tipo IM, I igual a IM por el seno de WT, ¿qué saco como conclusiones de eso? ¿Cuánto vale IM? IM 2, vale, IM vale 2. Y W, que es la pulsación, ¿cuánto vale? 500. 500. Quiere decir entonces que como el valor de R es directo, porque son los 10 ohmios que yo ya tengo en el circuito, ¿sí? R igual a 10 ohmios, me queda averiguar, fíjense, de un triángulo, para conocer un triángulo, yo tengo que conocer al menos 2 elementos para poder resolverlo. Y hasta ahora yo tengo conocido un solo elemento, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, ese lo tengo, pero me está faltando Phi. ¿Lo conozco a Phi? No lo conozco. Este para mí es incógnita. A este lo tengo como dato y no, porque solamente, ¿qué tengo? Tengo L conocido, que vale 20 milihenrios. Al WL no lo tengo en forma directa, lo tengo que calcular. Y esto, por lo pronto, tampoco lo tengo. O sea que no puedo resolver mi triángulo de impedancia por falta de elementos.
¿Qué voy a hacer? Pues bien, voy a indagar, por ejemplo, al menos voy a tratar de encontrar un elemento más, ¿no es cierto? Puede ser, por ejemplo, que yo averigüe cuánto vale WL. ¿Mm? WL vale, ¿cuánto vale W? Vale 500. ¿Y cuánto vale L, el coeficiente de veinte autoinducción en milihercios. Milihercios. milihenrios? ¿Y en henrios cómo sería? Recuerden que yo acá tengo que trabajar en unidades, digamos, henrio, no en milihenrios. 0,02. 0,002. 0,02 henrios, ¿sí? Si yo hago esa cuenta, ¿cuánto me da a mí? La reactancia inductiva de en este caso, vale 10 ohmios. Coloco el valor encontrado. WL igual a 10 ohmios. Listo. Fíjense que ya de mi triángulo de reactancia yo ya tengo al menos dos elementos, con los cuales yo a partir de ellos ya puedo encontrar, ¿no es cierto?, en forma trigonométrica, los otros elementos de ese triángulo. ¿Qué puedo encontrar? Y puedo encontrar que, por ejemplo, ¿qué quieren que encontremos? La hipotenusa, la impedancia. El módulo de la impedancia, ¿a qué va a ser igual? La raíz cuadrada de 1 R sobre raíz de cuadrado. 2. Ya lo resolvieron, listo. 1 sobre raíz de 2, ¿sí? ¿Y cuánto vale y cuánto vale y cuánto vale el phi? Phi va a ser 45. igual a, claro, el arco tangente de 10 sobre 10, 45 grados. Con esos datos ya habiendo completado, ¿no es cierto?, el cálculo de los elementos de mi triángulo de impedancia, yo ya estoy en condiciones de decir que, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que me pedía? Disculpe, profe, Hallar la tensión total aplicada. Sí, a mí la impedancia no me da 1 sobre raíz de 2. bueno, dígame cuánto les da. No sé si está mal, pero a mí me dio 28,28. 14,14. Permítanme. Ah, bien, 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 bien. No, está bien, tenés razón, para. Entonces me decís que acá el módulo de impedancia te da 14,14. 14, que es 10 Perfecto, raíz de 2. perfecto, bien. Si yo tomo esta expresión y voy reemplazando, ¿qué me va a quedar? Fíjate. Vamos con esto. Esto es el módulo de impedancia, que me decís que vale 14,14. ¿Estamos? A eso lo tengo que multiplicar por IM. ¿Cuánto vale IM? 2. 2. Por el seno de ¿quién? De WT, pero W vale 500. T más el arco tangente de WL sobre R. ¿Esto qué es? Phi. 14,14 por 2, 28,28 por el seno de ¿quién? De 500T más 45 grados. Listo. Encontré mi función B de T. ¿Este valor qué sería para la función senoidal? Amplitud. La amplitud, la B máxima. Este sería el W, que fíjate que funciona al mismo W que la corriente. Funciona al mismo W. Y fijémonos que en este caso yo encontré que la tensión se encuentra más 45 grados respecto de la corriente, que no tiene ningún desfasaje. Vamos de nuevo, decir que la tensión presenta un desfasaje de 45 grados respecto de la corriente equivale en términos relativos a interpretar que la corriente está retrasada un ángulo de 45 grados. ¿Cómo expresamos eso? Decir que si la I de T vale 2 seno de 500T y la B de T encontrada, yo calculé que vale 28 seno de WT, seno de T, perdón,
seno de t, seno de t, más 45 grados, esto de acá, Seno de 500t. Seno de 500t. Seno de 500t más 45 grados. Todo eso equivale a decir que I de t es igual a 2 seno de ¿quién? De 500t menos 45 grados y la b de t es 28,28 seno de 500t. ¿Se entiende ese concepto? Esto es, tomando como referencia a b de t fija, y esto es tomando como referencia a I de t fija. Por concepto relativo, estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Se entiende ese concepto? ¿Alguna pregunta? Otro ejemplo. Dice, en un circuito RL voy a tener R 20 ohmios y L 0,06 henrios. El retraso de la corriente respecto a la tensión es de 80 grados. Esos son los datos que me da. Me pide que encuentre el valor de la pulsación W. ¿Cómo resuelvo en este caso? Si yo planteo que la tangente de phi de mi triángulo, como es un circuito RL, mi triángulo va a ser de impedancias algo parecido a esto. R, WL, phi y el módulo de la impedancia. La tangente de phi es la tangente del ángulo que ya me dan a mí, que es la tangente de 80 grados, ¿sí? Si yo pongo en la calculadora, ese valor me da 5,68. ¿A qué es igual la tangente en el triángulo de impedancia? ¿Cómo me queda? Expresado en términos de WL y R. ¿Me escuchan ahí? Quedaría cateto opuesto sobre cateto adyacente. Omega L ¿Sí? sobre R. Omega L sobre R. 5,68 igual. A la pulsación es lo que me pide que encuentre. O sea que esto es incógnita. Multiplicado por el coeficiente de autoinducción. ¿Cuánto es el coeficiente de autoinducción? 0,02 henrios. Dividido en R, que vale 20 ohms. ¿De dónde? Despejando, voy a obtener que W va a igual a ¿cuánto? 0,06, ¿no es, profe? Henrios. 0,0, perdón, 0,06, sí, 0,06. ¿Qué pasa con eso? Yo tengo los 5,68 por un lado, ¿sí? Despejo y obtengo ¿cuánto vale W? Y vale 1893 radianes por segundo. El valor de la pulsación
para esos datos. Entonces, fíjense cómo a partir de los elementos, ¿sí?, y del triángulo de impedancia, yo puedo ir resolviendo, ¿no es cierto?, este tipo de circuitos que son de asociación RL para corriente alterna. ¿Mm? De una manera similar, yo puedo hacer el mismo análisis, ¿no es cierto?, para el caso de un circuito RC. Por ejemplo, ¿cómo le pusimos acá? Seguimos el mismo orden. Directamente ponemos el problema. Vamos directamente, pasamos al 3.5, página 28. ¿Qué me plantea el autor en ese ejercicio? Fíjense. Resistencia de valor R. Capacitor de coeficiente de autoinducción C. Corriente circulante IDT. Caída de tensión en cada uno de los elementos, en este caso V sub R y V sub C, y por acá voy a tener la caída total V sub T. De nuevo, me pide por el circuito serie RC o asociación RC que tengo representado ahí en la figura, circula la corriente del tipo I igual amplitud por el coseno de WT. Es decir, circula una corriente del tipo cosenoidal. ¿Sí? Y me pide que encuentre el valor de V sub T expresada en términos de una función, cosenoidal simple. Eso es lo que me está pidiendo el problema. Que tengas correlato con la función cosenoidal de la corriente. En base a lo que venimos viendo hasta el momento, yo puedo expresar que la caída de tensión total T va a ser igual a la caída de tensión que voy a tener en cada uno de los elementos. Por estar en serie, la suma de ambos. Como yo tengo una corriente cosenoidal aplicada según el dato del problema, la caída de tensión en cada uno de los elementos, yo directamente la saco de las tablas 3, 2. ¿Cómo es la caída de tensión? ¿Cómo es la caída de tensión en el caso, perdón, la 3.1? ¿Cómo es la caída de tensión en una resistencia cuando la corriente es cosenoidal? Listo, acá la tengo. La tengo aquí, expresada. ¿Sí? Es R y M coseno de WT. Vengo y reemplazo. R y M por el coseno de WT. Ese es el valor de BR. Y el valor de V sub C, cuando la corriente es cosenoidal, lo tengo en el caso de un capacitor, ¿sí? Cuando la corriente es cosenoidal, la tengo aquí. La caída de tensión en bornes del capacitor cuando la corriente es cosenoidal es 1 sobre C I M seno WT sobre W. Listo. Copiamos esa fórmula y la colocamos aquí. Más sería, ¿sí? Más 1 sobre WC por I sub M seno de WT. ¿Qué sucede con esta? De nuevo, yo tengo el inconveniente que tengo expresada la caída de tensión total en bornes de ambos, digamos, total del circuito, ¿sí? Que incluye la caída de tensión en ambos componentes, como una sumatoria de dos funciones, una función cosenoidal y una función del tipo senoidal.
Yo para cumplir lo que me pide el problema, que es expresar la caída de tensión, pero en función de una única función cosenoidal simple, significa de que yo voy a tratar de obtener una expresión para B de t de la forma amplitud coseno de WT más el ángulo phi. ¿Sí? Si yo logro encontrar una expresión para B de t en esos términos, yo estoy cumpliendo con lo que me pide el problema. ¿Sí? Decir que yo quiero encontrar una función B de t como expresión de su amplitud por el coseno de WT más phi, significa que voy a hacer uso de la función, de la relación trigonométrica fundamental que dice que el coseno de dos ángulos alfa y beta. Disculpe, ¿Sí? profe. Sí. ¿No sería menos phi? Ahí está. ¿Por qué? A ver, déjame ver. ¿Por qué sería menos phi? A ver. Porque como hay un capacitor, la corriente se adelanta. Entonces, si lo miramos de la corriente, la tensión va atrasada. Sí, señor. Muy bien. Vale la observación. Muy bien, Matías. Bien. Quiere decir que nosotros para hacer eso vamos a hacer lo siguiente. Mira, por lo pronto, Matías, vamos a dejar el signo más y lo vamos a poner con un resaltador acá y vamos a volver sobre eso. ¿Sí? Digamos, lo vamos a expresar, tenés razón lo que decís, pero en términos de desarrollo matemático, vamos a poner por lo pronto más y ya vamos a volver sobre ese concepto. ¿Sí? Retomamos entonces el ejercicio diciendo que nosotros vamos a hacer uso de la relación trigonométrica fundamental que me dice que el coseno de dos ángulos, de la suma o resta de dos ángulos, la puedo expresar como el coseno del primero por el coseno del segundo, menos más el producto del seno del primero por el seno del segundo. Como en nuestro caso, alfa vale WT, ponemos WT más menos beta igual al coseno de WT por el coseno, no es beta, perdón, acá es WT y acá es phi. Coseno WT por el coseno de phi y acá a priori vamos a suponer a priori que es más y vamos a encontrar luego el resultado negativo, ¿sí? En el desarrollo. A un signo más le corresponde un signo menos aquí. Menos el coseno, no, perdón, menos el seno del primero, que para mí es, en este caso es WT, por el seno del segundo, que es phi. Multiplicando A por el coseno de phi, aplico distributivo en el segundo miembro, ¿y qué me queda? Me queda A por todo esto, coseno de WT, coseno de phi, ¿sí? Menos A seno, por todo esto, seno WT, seno de phi. Y ahora sí, llamando a esta expresión A y a esta expresión B, si B de T, los primeros miembros son iguales, luego los segundos miembros también lo son, encontrando elementos comunes que vamos a tener. En función del coseno de WT, que lo tengo acá, acá tengo coseno WT. Significa que ¿qué? Significa que R por IM, que es lo que tengo acá, Es es igual a A por igual, coseno de phi. igual a A por el coseno de phi. Muy bien. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa vemos? Del segundo término, del segundo miembro, ¿qué voy a tener? Igualando en función de seno de WT, ¿sí? Seno de WT, ¿qué voy a tener? Que 1 sobre WC por IM de la ecuación A es igual a menos A
seno de phi de la ecuación B. Como yo en este caso voy a trabajar también con un triángulo de impedancias, en donde voy a tener menos 1 sobre WC, cierro mi triángulo con un ángulo phi, y acá un módulo de impedancia igual a R cuadrado más menos 1 sobre WC cuadrado, ¿sí? Módulo de impedancias. ¿Qué me va a quedar? Yo puedo sacar de eso que la tangente del ángulo phi es igual al seno sobre el coseno. O sea que es igual a menos, ¿cuánto vale el seno? Sería el cateto opuesto 1 sobre WC sobre R. sobre R. Pero ojo con el signo, negativo. Menos 1 WC, menos 1 WCR. Te queda así. Mientras que el caso del coseno de phi, cateto adyacente sobre hipotenusa. R sobre el módulo de la impedancia. De esta expresión, que la voy a llamar C, despejo A, que es la amplitud, ¿no es cierto? En este caso, la amplitud de la función de tensión, esta que tengo acá, ¿a qué va a ser igual? La amplitud es igual a R por IM sobre R por IM sobre el coseno de phi. O bien directamente, ¿sí? ¿Cuánto vale el coseno de phi? Reemplazo R por IM en el numerador dividido en coseno phi, pero el coseno de phi vale R sobre el módulo de la impedancia. R con R se me va, y aquí te queda igual. Y te queda igual al módulo de la impedancia directamente multiplicado por el valor de amplitud de corriente IM. Quiere decir entonces que ahora yo estoy en condiciones de reemplazar en esta expresión que yo tengo acá, ¿sí? De la A coseno WT, ¿sí? Esta la voy a llamar expresión E. Reemplazando en E, ¿qué voy a tener? Que la B de T va a ser igual a ¿qué? A, ¿cuánto vale A? A vale la raíz cuadrada del módulo de la impedancia multiplicado por IM. Todo eso es A. Por el coseno de WT más phi. Pero phi vale ¿cuánto? 1 sobre WCR. Arco tangente de menos 1 sobre WCR. Exactamente. A es más el arco tangente de W1 sobre WC sobre R. B sub T, y acá viene lo del ángulo, ¿sí? Que acá en términos generales, si yo saco paréntesis, te queda directamente WT menos el arco tangente de 1 WC. Listo. Conclusiones que sacamos. Llego, esta es la fórmula final, ¿no? Si la corriente, fíjese, si yo traigo la función corriente y la comparo con la función tensión, digo que
ambas, ¿qué pasa? Están expresadas en términos de coseno. ¿Mm? Pero decir que la corriente, ¿no es cierto? O que la tensión retrasa respecto de la corriente un ángulo arco tangente de 1 WC sobre R, es lo mismo que decir que dejando fija la tensión, la corriente adelanta un ángulo arco tangente 1 WC sobre R. ¿Sí? Y al igual que en el caso anterior, entonces escribimos acá para que queden las conclusiones. Primero, ¿cuánto vale el módulo de la impedancia en este caso? Lo saco del triángulo. El módulo de impedancia vale raíz cuadrada de R cuadrado más 1 sobre WC al cuadrado. Primera conclusión. Segunda conclusión. Si R lo hago muy superior a 1 sobre WC, 1 sobre WC, ¿qué pasa en el triángulo de impedancia? Phi tiende a 0. Phi tiende a 0. O sea que se comportaría en ese caso el módulo de la impedancia, ¿cómo te queda? Tendería a R. En ese caso, el módulo de la impedancia te queda la raíz cuadrada de R cuadrado, igual a R. Se comportaría como un elemento resistivo puro. Tercero, si la resistencia del circuito RC es muy inferior a 1 sobre WC, entonces el ángulo phi, según el triángulo de impedancias, ¿cómo te queda? ¿Va a tender a qué? ¿A cuánto? A menos A 90 90. grados. Claro, a menos 90 grados, ¿sí? Quiere decir que, en ese caso, ¿cómo te queda? El módulo de la impedancia te queda la raíz cuadrada de 1 sobre WC al cuadrado, ¿sí? Igual a 1 sobre WC. Menos 1 sería, profe, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? No, sí sería ¿Sí? positivo, ¿no, profe? Quedaría positivo, profe, por el cuadrado. También. Pues si se va Porque el al menos, cuadrado. mira, no, en realidad queda ahí, mira. Menos 1 Está WC al simplificado, sí. cuadrado, ¿sí? Pero cuando uno Ahí te queda. simplifica una raíz con el cuadrado, nos queda el valor absoluto. Exactamente. Te queda 1 sobre WC, valor absoluto. Tienes razón ahí. Quiere decir entonces que en ese caso, el elemento se comportaría como ¿qué? Como un elemento capacitivo puro, en donde el valor 1 WC directamente recibe el nombre de XC, reactancia capacitiva. Cuarta conclusión. En un circuito RC, la corriente adelanta a la tensión un ángulo phi, ¿sí? Comprendido entre, ¿qué ángulos? 0 y 90 grados o pi sobre 2 radianes. Según los valores adquiridos por R y 1 sobre WC, que son los catetos, ¿no es cierto?, de mi triángulo de impedancia. ¿Sí? Y quinta conclusión que puedo sacar en un circuito RC serie es que si yo circunscribo mi triángulo de impedancias en un plano complejo, este va a ser phi, este va a ser, este va a ser R y este va a ser 1 sobre WC. Este va a ser el módulo de impedancia R cuadrado más 1 WC cuadrado. ¿En qué cuadrante voy a estar trabajando en un circuito RC? Como
R o el seno del ángulo phi es positivo y 1 sobre WC o coseno del ángulo phi es positivo o negativo. Negativo. Por lo tanto, a un circuito en asociación RC lo voy a estar analizando. ¿En qué cuadrante? Cuarto cuadrante. A diferencia del circuito RL que yo lo voy a analizar en el primer cuadrante del plano imaginario. Cuarto cuadrante del plano imaginario. Profe, disculpe. ¿No sería al revés? Diga. ¿El coseno no sería positivo y el seno negativo? Sí, tienes razón. Acá está al revés. El R, que es el coseno, cateto adyacente, y esto es el seno. Ahí lo corrige. Ahora sí. R, es decir, el coseno siempre, sea RL o RC, fíjense, es positivo. Mientras que el que puede variar es, si considero una reactancia inductiva, voy a estar en el primer cuadrante, o una reactancia capacitiva, voy a estar haciendo el análisis en el cuarto cuadrante del plano imaginario. ¿Sí? Bien. Listo. 20:35. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió más o menos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que haya quedado? Bueno, ya voy a hablar entonces con el ingeniero Caram para ver con la clase de mañana. Vamos a seguir, ya vamos a hacer un análisis, vamos a entrar en lo que son los conceptos de análisis fasorial y números, digamos, haciendo una aplicación directa de números complejos. Impedancia compleja y notación fasorial. De estos que, por lo pronto, hacer un análisis, como hicimos, por ejemplo, acá en estos problemas, resulta un tanto engorroso. Lo que vamos a ver es aplicar un método mucho más sencillo que nos va a permitir hacer el mismo tipo de análisis, ¿sí?, de estos tipos de asociaciones de circuito en serie, RL y RC, por ejemplo, y que nos va a simplificar el cálculo y la resolución de los mismos, ¿sí?, sin tener que entrar en estos desarrollos, digamos, que pueden llegar a ser un tanto engorrosos, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Bien. ¿Listo entonces? Estamos. Los dejo de compartir para saludarlos y bueno, si no tienen dudas, consultas, nos vemos en la clase que viene. Nos vemos, profe. Yo Ok, ahora chao. corto con ustedes y les comparto esto que acabamos de hacer, ¿sí? Para que les quede. Bien, profe, gracias. Bien, profe. Hasta Nos luego. vemos. Listo. Gracias, Chao, profe. nos vemos. Hasta luego.